Hay gente que piensa que el trabajo dignifica, que te hace sentir útil, que ser productivo es lo mejor y mantener la maquinaria siempre en marcha es lo que hace funcionar el mundo. Y aunque en cierto modo es verdad, los extremos a los que hemos llegado en los últimos años son graves. Desde luego, los tiempos de la esclavitud y la ausencia de derechos laborales eran mucho peores, pero eso está fuera de lugar en este vídeo, ya que vamos a hablar de lo que ocurre desde hace apenas unas décadas. En determinados países con culturas muy distintas, se está produciendo el mismo fenómeno. Estamos hablando del karoshi o muerte por exceso de trabajo. Lo habitual ya no es que suceda por trabajar ininterrumpidamente durante días hasta morir exhausto, sino algo más lento y angustioso. Japón, China o México son los actuales representantes de esto que está sucediendo, llegando a ser considerado incluso como epidemia en el país del sol naciente. Largas jornadas laborales, pocos días de vacaciones, presiones por la jerarquía de la sociedad vertical y una constante y falsa creencia y apariencia de que cuanto más trabajas, más produces. Todo esto hizo surgir el fenómeno de la muerte por estrés laboral o exceso de trabajo llamado karoshi. Aunque los japoneses se hayan apropiado de esta casuística, lo cierto es que ya se producía en otros países anteriormente, aunque no le habían puesto nombre ni se daba importancia real a esto. En China, aunque no se hacía nada por evitarlo, ya se le llamaba guolaoshi. De hecho, recientemente se descubrió que en China mueren más de 1.500 personas al día por esto, quitando el protagonismo a Japón, que se calcula son unas 10.000 muertes al año, una cifra también escalofriante. Con las recientes medidas tomadas por el país nipón, ha reducido las jornadas para evitar tanto el karoshi como el karo-jisatsu. El karo-jisatsu es el suicidio producido por el estrés, la ansiedad y depresión que puede producir un exceso de trabajo abusivo y agobiante. Cuando vives en sociedades donde todo se centra en vivir para trabajar, en lugar de trabajar para vivir, cuando el exceso de trabajo se premia, cuando se cree que estar más horas es igual a ser mejor trabajador aunque sea fingiendo que se trabaja, suceden estas cosas. En el caso de Japón, más de un cuarto de su población activa trabaja jornadas de más de 55 horas semanales, llegando a un máximo de 80 horas semanales en algunos casos. De las jornadas de 12 horas que hacen, se sabe que poco más de 6 son realmente productivas, dedicándose luego a estar en el trabajo de forma meramente simbólica, una presencia de postureo, con tal de parecer que cumplen las largas jornadas para que luego sus familias o parejas les digan lo mucho que se esfuerzan y lo buenos y responsables que son. Es tanta la presión social que existe en Japón para aparentar ser un gran trabajador, que muchos no pueden soportar cumplir con todo y con todos y ante la presión se derrumban y se acaban suicidando. De hecho, se cree que el karo-jisatsu es mucho más frecuente que el karoshi, aunque este último haya tomado más fama mediática. Muchas empresas en Japón abusan de sus trabajadores, incumplen las leyes y crean un sistema en el que si no sigues todos los protocolos de lo que ellos consideran para ser un buen trabajador, te despedirán. Posiblemente se manche tu expediente laboral, otras empresas te rechacen y acabes siendo un paria en la sociedad incluso por tu pareja, familia o amigos. Esta causa es también una habitual entre los suicidios. Famoso, reciente y devastador, ha impactado a todo el planeta el caso de Matsuri Takahashi, una joven que se suicidó al no aguantar más la presión que padecía de la empresa publicitaria Dentsu, donde llegó a contabilizar 105 horas extras al mes, horas extra, por encima de su jornada laboral. A sus 24 años y con tan solo 8 meses en la empresa, Takahashi acabó con su vida el día de Navidad después de ir relatando su calvario en las redes sociales. «Me quiero morir», llegó a decir a sus amigos en Twitter días antes. «Estoy deshecha física y mentalmente», comentó en otro de sus mensajes. En México, las horas extras cada vez crecen más. Si bien el suicidio por ansiedad debido al exceso de trabajo es poco común, el karoshi se produce cada vez más, aunque el país norteamericano aún no se toma en serio este hecho ni relaciona las muertes con esta posibilidad. En China lo saben perfectamente, pero no tienen ninguna intención de arreglarlo de momento,
ya que necesitan una sociedad así para poder seguir creciendo como lo han hecho en las últimas décadas. Japón, en cambio, se encuentra en la peor situación del top, con una población cada vez más envejecida, cuyos jóvenes trabajan tanto tiempo que no tienen ni tiempo ni ganas de relacionarse con sus congéneres, ni mucho menos de formar familias. Esto causa que haya estadísticas tan alarmantes como la que menciona que la sociedad japonesa podría reducirse casi a la mitad para el año 2050 si no cambian su mentalidad o si continúan siendo reacios al mestizaje. El fenómeno del karoshi en Japón debe entenderse como una medida desesperada que salió de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, en la que querían levantar y recuperar el país en muy pocos años gracias al esfuerzo y el trabajo sin medida. Normalmente presentan a la empresa como a una segunda familia. En los casos más graves, como el de los famosos salaryman, se dedicaban en cuerpo y alma a su empresa y esta, a cambio, les ofrecía trabajo de por vida, aumentos salariales y de rango según la antigüedad y otros beneficios, como vivienda pagada, posibilidad de llevar a sus hijos a ciertas escuelas o institutos de prestigio, una mejor sanidad, etc. Todo esto suena muy bonito si no fuese porque a cambio les pagas dándoles todo el tiempo de tu vida. En el caso de China, estas cosas se deben principalmente a la explotación laboral existente y que apareció también tras recuperar su poder sobre su país tras los continuos intervencionismos de Occidente y de Japón. Actualmente quiere ser la superpotencia número 1 al coste que sea. En el caso de México, tiene la capacidad de ser una potencia mundial, pero demasiados factores le impiden llegar a serlo. La lucha continua por crecer y desarrollarse como país hace que su cultura acerca del trabajo sea cada vez peor y que sus derechos laborales cada vez se difuminen más sin que muchos de sus habitantes se den cuenta. Estos tres países actualmente están en el top, aunque esto pasa actualmente en todos los países del mundo en diferentes niveles y escalas. Y por supuesto no hay que olvidarse de otros países que sufren en silencio un esclavismo total, como otros países asiáticos, africanos o americanos que, aunque no salgan en las portadas de los periódicos, son un fenómeno real. ¿Ves estas cosas en tu país? ¿Crees que está emergiendo? ¿Crees que el coste del crecimiento de un país justifica el sufrimiento de su sociedad? ¿Piensas que por trabajar más horas se es mejor? Déjame tus comentarios al respecto y añade toda la información que desees para aportarla en el muro. Cuanto más conozcamos todos acerca de esto, más conscientes seremos y quizás podamos evitarlo. También tu likeazo, que me demuestra que te ha gustado el vídeo y lo apoya, y que nos veremos muy prontito en el siguiente.